vaca nunca se pierde en la selva. Da igual en qué punto de la selva le dejes, que él no se pierde. Los vacas hoy son, como a la época colonial, totalmente discriminados. Muchas de sus tradiciones y costumbres están perdidas en las últimas décadas. Después de llegar en el anterior reportaje hasta las remotas zonas del noroeste de Camerún, los montes Atlántica en la frontera con Nigeria, donde encontramos a la tribu perdida, los Baka. Hemos descendido hasta las selvas del sur del país, directamente hasta las zonas más sureñas de Camerún, donde vamos a convivir y a documentar la situación actual de los pigmeos Baka. Pero antes de nada vamos a ir concepto por concepto. ¿Qué es un pigmeo? Son grupos de cazadores y recolectores que viven en la selva, en el bosque del África ecuatorial, además de Borneo y Nueva Guinea. Son conocidos por su baja estatura, son realmente bajitos, y también por mantener sus hábitos milenarios de vida, aun con el avance de la tecnología. Hay muchos grupos de pigmeo, los Mbuti, Yaka, Aka, Efe, pero en concreto nos vamos a centrar, como digo, en los Baka. ¿Quiénes son los pigmeos Baka? Son un grupo de en torno a 60.000 pigmeos que viven repartidos en los bosques y selvas del Congo, de Gabón y de la República Centroafricana. Pero además hay un pequeño grupo de en torno a 5.000 pigmeos Baka que vive aquí, en las selvas de Camerún, donde no tienen censo, no están contabilizados ni registrados, de hecho no tienen ni siquiera identidad, no tienen un DNI. Para algunas personas estos grupos ni siquiera son considerados seres humanos. Muchas veces víctimas incluso de canibalismo, viven esclavizados por otras etnias, alcoholizados. Hoy en día son extranjeros en su propio territorio. Fueron expulsados de la selva y en estos momentos viven en la carretera. Bienvenidos a la historia de una de las etnias más maltratadas del mundo entero. Los vacas hoy son, como a la época colonial, totalmente discriminados. No solamente por nosotros los europeos y nuestras organizaciones de protección de la naturaleza, pero también adentro de los estados donde ellos viven. Mamuepe, bele, endanga, yekenganga dutubu. Bele ko wa pope, baka ku ngama mamupe, ekogaro, wa mepe nganga lia belia. Bonganga juaka, langa omba ujundingini. El lugar donde estamos es bastante impresionante, ¿no? Sí, lo es una selva gigante, estamos en la reserva del Ya, en el Bassin du Congo, como dicen aquí, y es la segunda selva más biodiversa y grande del planeta. Después del Amazonas. Pero la parte interesante es que aquí la fauna y la flora es completamente diferente y encontramos grandes animales como gorilas, como chimpancés, incluso como elefantes, que como veis lo que digo, nada tiene que ver con ese tipo de selva de Sudamérica, porque también esta de hecho se siente bastante más seca, es más fresca, es completamente diferente. Menos mal, ¿eh? Desde hace ya un rato nos encontramos caminando en la selva, atravesando la selva hacia las zonas más internas, siguiendo a algunos hombres vaca que están buscando miel. La miel, además de ser un nutriente súper importante dentro de la dieta vaca, es difícil de conseguir porque se encuentra en las zonas más altas de los árboles. Altos árboles que tienen que escalar y para ello cuentan con diferentes técnicas. Por ejemplo, ahora están ascendiendo a través de las lianas, pero también tienen una técnica
súper única a nivel mundial a través de la cual se enrollan con el árbol y comienzan a ascender, y espero que podamos verla también. Otro punto muy interesante es que es algo que se está perdiendo. Solo algunos hombres vaca pueden escalar de estas formas, con estas técnicas, y han venido los jóvenes para aprender de ellos. Aprender y de esta forma poder mantener viva una antigua costumbre ancestral del pueblo vaca. Y además no solo los jóvenes vaca van a aprender. La idea es que, bueno, yo ya subo por los árboles como ellos están haciendo ahora, pero esa técnica tan única que solo ellos practican, pues vamos a ser los alumnos hoy y vamos a aprender a utilizar estas técnicas ancestrales que utilizan desde hace miles de años para ir a buscar la miel. Cuando no hay lianas, cuando no hay otra forma de subir, pues ellos utilizan esta técnica para subir árboles que son de diferentes grosores. Me voy a cubrir porque se ve que las abejas aquí pican y duele que flipas. Te iba a decir que hay algún peligro por las zonas altas, ¿no? Sí, el peligro ahora pues realmente pues va a ser el hecho de estar expuesto a estas alturas con pues toda la colmena de abejas que te pueden picar, y eso hay que mantener la calma, resistir al dolor. Como ellos hacen, están acostumbrados, pero se ve que duele bastante. Pendi. Ahora mismo les sería súper fácil conseguir un cubo de plástico. Y sin embargo, esto es lo que construyen para almacenar la miel en la copa del árbol. Aquí van a bajar la miel. Y con esto, como hemos visto, se protegen la cabeza. Gandalf el Verde. ¿Qué significa para ti un poco estar, Josep? Por eso te lo pregunto. Yo sé que estas habilidades ancestrales de estos pueblos tribales, que además engloban la escalada en árbol, es todo un momentazo para ti. Total. ¿Cómo te ves en este momento? ¿Qué significa para ti ir a escalar con los vaca, con estas técnicas tradicionales? Me siento ahora mismo con un poco de adrenalina, ¿sabes? Porque sé que vamos a subir, que tengo muchísimas ganas de este momento desde hace un montón de tiempo que veo los vídeos de los vaca que están en los documentales. Te va a costar lo de grabar con la GoPro y con el casco A ver verde. a ver cómo puedo compaginar la tecnología primitiva con la tecnología moderna. Eso iba a decir. Del grabar. Fijaos, el bonito momento en que se mezclan las costumbres ancestrales Con estos artilugios. con las técnicas modernas de filmación. Menudo híbrido que va por allí. Estar con Leo en este viaje, en esta expedición, me está valiendo también para verlo y vivirlo de otro modo. Sabéis que yo he estado muchas veces en la selva amazónica, conviviendo con diferentes tribus. Me he ido de cacería, me he ido de pesca, he sido parte en sus ceremonias. Pero este tema de los árboles, ascender por las lianas, escalar hasta las copas de los árboles más altos, es algo en lo que directamente nunca me había fijado. Ahora, estando con Leo, fijándome también con los vaca, cómo escalan, cómo sube también Leo por las lianas. Me emociona porque es un nuevo camino que yo todavía no había transitado, y no me voy a ir de esta selva sin escalar uno de estos árboles, que hablamos de 30, 40, 50, 60 metros, y yo también los voy a escalar hasta las copas. Tu vas bien? Un beau petit trou là.
Tiens. La Simba. Waouh. Eh putain, c'est incroyable. C'est trop bon. Son las larvas, pero bueno, más nutriente. Esta liana la conozco del Amazonas, es la gran importancia de conocer los elementos de la selva. Está repleta de agua, aunque no lo parece porque no es hueca, no es como si fuera un bambú hueco, es sólida, pero porosa y está llena de agua. De hecho, si nos fijamos podemos ver cómo empieza a brotar de todos los poros en cuanto se inclina. Ahí lo tenemos, cómo brota de los poros. Los fuertes procesos de aculturación y de despojo de territorios no es algo exclusivamente que pase aquí con los Baka en Camerún, sino que está ocurriendo a nivel global. Y eso ocurre porque los valores de los pueblos indígenas, o los que asociamos a los pueblos indígenas, podríamos decir más o menos de forma común, como son el valor de la colectividad o la forma de relacionarse con el medio de una forma simbiótica, chocan frontalmente con el modelo que propone el capitalismo, con los valores de individualismo, por ejemplo, los valores de propiedad privada o la relación con el medio a partir de la explotación de los recursos, esas lógicas extractivistas. Los valores indígenas entonces se invisibilizan o se deslegitiman tachándolos de utópicos o de ingenuos. Baka ba manfang bona mboy anana terlur mo babate mo chamana bate abbe mboya mbabia fangwe bana bia ka bia ji abi bachira bawe tra contrôle mo janji intervidi mame amofan mais on jiki bi tebia bo mame on ji anchel. Muchas de sus tradiciones y costumbres están perdidas en las últimas décadas, les han obligado a perderlas. Ellos, en su identidad, en sus genes, siguen siendo Baka. Y en estos días que tenemos aquí vamos a intentar también revivir algunas de estas costumbres y tradiciones, porque es cierto que viven en la carretera, pero nosotros vamos a revivir lo que es el mongulus, que es su casa tradicional construida en base a ramas y hojas y en mitad de la selva. Ellos vivían de forma nómada, se movían, iban creando estos mongulus, así que vamos a intentar vivir estos días en Mongulus Baka. Históricamente, el pueblo Baka ha contado con sus métodos tradicionales para vivir en armonía con la selva. La protegen, la cuidan, hasta tal punto que la atribuyen un carácter divino y espiritual. Es para ellos una gran entidad con vida propia. Ellos siempre se han movido de forma nómada, como ya digo, viviendo en estos mongulus, que más o menos tardan entre 1 y 2 horas en construirlos, todo con elementos de la selva. Y ellos simplemente también toman de la naturaleza lo que necesitan. Históricamente no concebían los términos de cultivar, no concebían los términos de almacenar, tomaban lo que necesitaban y lo que no lo dejaban. Sabemos que los Bakas interactúan con ese ecosistema de manera no solamente de protegerlo, sino de enriquecerlo. Entonces, cuando se los echa de ahí y uno ve el mundo desde el punto de vista de los Bakas, te explican que no pueden acceder a ninguna parte del bosque. A la izquierda, a la derecha, adelante, atrás. Está todo ocupado por compañías forestales, compañías de deforestación, por parques nacionales como el caso de Lobeke o Enki,
o por zonas de caza al trofeo. Moi j'ai fait Realmente es bastante difícil confirmar de qué país viene cada uno de los grupos vaca. Ellos son de la selva llevan siendo siglos, incluso miles de años, y se han movido por ella de forma libre y autónoma. Esto de las fronteras, de las nacionalidades, de los diferentes países, ha sido una invención de las últimas décadas y ellos al final se han ido moviendo sin importar de estos límites y de estos temas más políticos. Pero siempre este elemento, este modo de vivienda que es el mongulus ha sido súper importante cada vez que establecían un campamento. Una de estas viviendas para cada familia. Fijaos dentro. Aún no está terminado, las mujeres han ido a por más hojas para completar lo que va a ser el techo de nuestra vivienda durante los próximos días, así que bienvenidos a nuestra humilde morada. Pero es muy interesante que lo han hecho súper rápido, finalmente menos de una hora. Esto es bastante resistente, esto duraría por unas cuantas semanas, incluso podríamos ir cambiando las hojas, y todo además con elementos del entorno, por lo tanto si algo se estropea o se rompe se podría reparar muy fácil. Entonces ya digo, una de estas viviendas para cada familia, y los vacas son monógamos, así que un padre, una madre y unos niños. Los niños realmente se desarrollan en la selva de una forma bastante libre y autónoma, aunque como siempre en África los padres son los encargados de transmitirles los conocimientos, las costumbres, las tradiciones ancestrales. En las comunidades vaca hay un líder o unos líderes que son los ancianos, pero la autoridad es más bien basada en su sabiduría, en aconsejar, más que en una fuerte jerarquía. De hecho, incluso en los roles del hombre y la mujer es una sociedad bastante igualitaria. Sí que dividen las tareas, pero los dos se apoyan. El pueblo vaca, entre las familias y entre la pareja, el hombre y la mujer, siempre han sido de apoyarse mucho en todas las tareas y en todos los quehaceres de la selva. Bueno, papi, ya llegamos a la selva, así que ya como puedes verlo tenemos unos pedazos de liana justo delante de nuestro hogarcito. Nuestra chocita. Sí, nuestra chocita, así que la idea pues es, si quieres subir un árbol grande, vamos a acostumbrarnos un poquito al tacto de las lianas. Aquí tenemos suerte porque son enormes. La idea pues es que encuentres la posición de equilibrio con los pies, cómo poner tus pies, cómo desplazarte, cómo relajarte, cómo descansar, ¿vale? Porque cuando vas a subir a 30, 40 metros, ya no son tanto los movimientos y la técnica, sino es cómo voy a descansar, cómo me relajo. Esto es una liana, ¿eh? Esto no es el tronco de un árbol, esto es una liana. Intenta apoyar bien tus pies, notar que no te resbalan, sino que puedes apoyarlos perfectamente, como si fuera el suelo, como en la cuadrupedia y las piedras en los coma. Bueno, ahora la idea es que realmente empiece a tener un poco la gestión del miedo, que empiece a estar con alturas, que ponga en práctica también lo que hemos hecho en piedra, pero aquí en la jungla, en las lianas, en los árboles, reconectarse un poco con este tipo de cosas, ¿no? La madera, las lianas, lo rugoso, lo que resbala, todo este tipo de tactos diferentes que encontramos allí, aquí en la selva y que no encontrábamos en los comas. Eso, que estén bien estirados, no cojas toda la fuerza ahí en ángulo recto con el bíceps. Muy bien. Vale. Y meter antebrazo así. O así. Porque también te permite no estar agarrado con tus dedos, que eso es lo que cansa también. Ir variando de descansos. Sube esos brazos. Más arriba. Ahí.
Tienes un buen cazo. Le vamos a meter una configuración más y yo creo que ya está. O sea, no hay que darle más vueltas tampoco al tema porque es mucho de instinto. Claro. Exacto. ¿Todo bien? Sí. Descansas todo. Incluso te puedes meter aquí un triángulo y si le metes un triángulo ya descansas del todo. Allez, pousse dans les jambes. Tirando de brazo a tope. Amor, es que tiene brazos. Mira, ves, él utiliza los dos. Yes. Yes. Los pies están bien. Perfecto. Eso es. Resistencia muscular no la voy a ganar en 2 días. Tengo lo que tengo. Y técnica lo mismo. Me puedo dar unos consejos, pero habilidades propias, a convertir los consejos en habilidades, tampoco lo voy a hacer en 2 días. Forzándola mucho no voy a hacer otra cosa que desgastarme, porque no va a ser conseguir resistencia, sino eso, joderme. Pero bueno, lo bueno es que tampoco estamos en nivel 0. Algo hay. La gestión mental también yo creo que la voy a tener. Y mañana intentaremos subir al árbol. Este es el alcohol, probablemente de súper baja calidad, que se bebe, lo hemos visto en todo Camerún, en los pueblos, pero aquí en esta zona está repleto. 43% de alcohol. Es vodka, fijaos. Esto está por todas partes. Sobres, no sé si es líquido o como un gel, parece como si fuera un gel de vodka, 43% de alcohol. Y luego te encuentras esta pobre gente tirada por la carretera, borrachos. Si no pueden acceder al bosque, no solamente que se mueren de hambre porque no pueden comer, es que no pueden ejercer su cultura, no pueden ser quienes son. Y esto crea un vacío identitario que se ve muy bien en el consumo de alcohol. Y esto crea, obviamente, muchísimos problemas. nhưng mà yêu mà bơm mình nhại nhưng mà dọc mình chỉ theo bơm bói nó phô nhà rồi nó mình chỉ bảo bơm bói nó cái mà có bị có bộ gần làm you know sir bắt phải sao bây giờ mà phải ăn bơ bói thì bây giờ thì nhưng mà dọc bị nó bó vai dòng gì cái bột bánh nhìn cái bơ la. Es terrible estar aquí y conocer la situación que enfrenta el pueblo vaca hoy en día. Ellos han nacido en la selva y ahora mismo no pueden vivir allá. Ya decía, son extranjeros en su territorio, los han expulsado de la selva a base de deforestación, de mineras y también por preservar los bosques naturales de África. Os diré algo, estas zonas protegidas realmente ahora son parte de plantaciones, sobre todo por ejemplo de cacao, del delicioso cacao de Camerún, que luego se exporta a zonas de Europa, zona de Asia. Entonces, si algo han protegido realmente son los intereses de estas empresas, y la protección del medio natural realmente es una excusa para poder seguir beneficiando a estas empresas que finalmente acaban por desterrar absolutamente a este pueblo vaca. Y aquí se encuentran en estos momentos, en la carretera. Realmente están, pues por una parte, protegiendo la biodiversidad de la reserva de aquí, pero lo que no tienen integrado es que los vacas forman parte de este ecosistema, y tanto como el gorila, tanto como el elefante, tanto como estas especies que son importantes de preservar porque son únicas, el vaca forma parte de todo esto. Aquí en este asentamiento tampoco viven tan mal. Y es que realmente se parece mucho a cualquier otro pueblo de esta zona rural de El tema es que ellos ni siquiera practican la agricultura, entonces
se sedentarizaron de forma forzada a mediados del siglo XX. Ahí comenzaron todos los problemas, porque ahora mismo habitan un territorio del cual forman una minoría, son una minoría. Sí, estamos ante pues la inadaptación del pueblo de los Baka, porque son cazadores-recolectores y siguen viviendo hoy en día manteniendo estas fuertes tradiciones, por mucho que en realidad siempre han tenido conexión con los bantús. En los tiempos modernos actuales, pues realmente pues eso ha ido cambiando, porque los bantús tenían en un principio pues conocimiento acerca del dinero, de cómo usarlo, de cómo también esclavizar, entre comillas, a los Baka para utilizarlos. Y claro, pues han caído en alcoholismo, en marginalización, depresión, y es un pueblo que no es reconocido tanto por el gobierno que como las etnias que están viviendo por aquí. El gobierno mismo no reconoce a los habitantes de los bosques, a los pigmeos, como siendo ciudadanos de Camerún. Ayer vimos un altercado, cómo vinieron a reírse de ellos. Les tuvieron que pedir que por favor, si quieren estar ahí sentados en la carretera, que estén sentados, pero que no se rían de ellos. Y hoy lo mismo, han venido, no entendíamos lo que decían, nos han explicado luego que les están forzando porque quieren estas tierras para otra plantación o algo así, y también los quieren sacar de aquí. Entonces, no es que hayan perdido sus selvas, y no es por una protección sana del medio ambiente, es por intereses de empresas, y eso hay que dejarlo claro. Y además son el objetivo y el foco de muchas bromas y mofas de otros sectores de la sociedad que básicamente los caricaturizan por su baja estatura. Esta es la situación que vive el pueblo Baka hoy en día. Una cosita para Leo, esto creo que no lo había contado nunca en el canal de hecho, pero hace ya un par de meses que publiqué mi primer libro, Un mundo de historias, y eso traigo uno para Leo. ¡Listo! ¡Epa! Lo traigo aquí con mucho cariño, el libro que saqué justo hace un par de mesecitos. Son 20 relatos, bueno, 20 capítulos con relato doble cada uno, de historias que me han contado. Historias que he descubierto por el mundo. Este te suena justo, ¿verdad? Este me suena, claro que sí, el Moi, mira. El Moi, el Guaurani. Oh, qué pasada, gracias hermano. Hombre. A ver si la próxima vez cuando nos veamos pues ya sacaré el mío y te devuelvo el favor, ¿no? Tremendo. Esto al final es una recopilación de historias de protagonistas que me he encontrado en los viajes de todo tipo, de guerra, de risa, de misterio, y previo hay un relato mío de cómo conocí a esa persona. Un poco de, bueno, mi forma de ver el mundo, un poco de mis memorias, con fotografías, y estos son QRs a los vídeos. El 19 de 20 protagonistas o relatos son ya conocidos de los reportajes. Entonces esto te lleva al reportaje donde conocimos a la persona. Súper completo. Ya ves. Pues muchas gracias, tío. Hombre, ya te digo. Que lo disfrutes. Ya ves. Amanecemos en los Mongulus y comenzamos una cacería tradicional Baka. Tradicional porque vamos con sus armas ancestrales, las tradicionales, las lanzas. Vamos también con perros que van siguiendo el rastro, nosotros los humanos seguimos a los perros. Los Baka no cazan cualquier animal. Esta cultura está basada en la reciprocidad, en la idea que Dios, Kumba, creó el bosque para los Bakas y creó los Bakas para el bosque. Cuando ellos toman algo del bosque, que puede ser miel, por ejemplo, como recolectores también comen miel, o puede ser un animal, van a ir a agradecer a la naturaleza. No van a matar todos los animales, no van a hacer caza excesiva. Van a tener mucho cuidado también qué tipo de animal cazan. Hay toda una serie de reglas que son
muy complejas y que nosotros simplemente tendemos a invisibilizar y a decir, ah, bueno, ellos mira qué malos. No necesitan preocuparse de conservar porque su modo de vida no destruye. Entonces hay que ponerse a pensar en este cambio de paradigma. Los pueblos indígenas son los mejores defensores del ambiente. Y si queremos de verdad proteger el ambiente, no hace falta crear un parque nacional, hace falta reconocer sus derechos territoriales. Un vaca nunca se pierde en la selva, da igual en qué punto de la selva le dejes, que él no se pierde. En tiempos pasados cazaban todo lo que se les ponía delante. En estos momentos hay muchos animales que están protegidos por la reserva. Los gorilas, los elefantes, los chimpancés. También están protegidos los cocodrilos, las jirafas, las pitones. Aunque por supuesto en las profundidades de la selva siguen cazando todo. Cuando no se ve, lo pueden comer pero no vender. Todavía no tenemos ningún rastro, pero vamos siguiendo a los vaca por una selva bastante espinosa que corta las piernas, pero como estamos en la temporada seca, está bastante seca y esto facilita mucho el andar. Los conocimientos de los vaca a la hora de orientarse en la selva, a la hora de seguir los rastros, son tantos, son tan habilidosos, que de hecho algunas veces actúan como guías en los cazadores furtivos, por un trozo de jabón para lavar la ropa, por un trago de alcohol o por un trozo de la carne que cacen para que coma la familia. Y esto, jugándose, pena de cárcel, porque si los pillan van a la cárcel. Esto no está preparado. Son los sobres de alcohol. Mitad de la selva seguimos encontrando los sobres de alcohol, los Ballet, vodka del 43%. Con estas actividades mineras, madereras, con las plantaciones, cada vez los vaca viven más cerca de la ciudad, los animales se van más hacia adentro de la selva. En ningún momento tuve la sensación de estar cerca de cazar nada. Por más que seguíamos algún rastro, creo que esta es la tónica general que sufre el pueblo vaca, cada vez más difícil y más difícil poder cazar. Aquí en la selva tienen sus primeras plantaciones, sus primeros cultivos. Creo que tienen aguacate, tienen cacao. Los árboles todavía son finitos, son pequeñitos. Esto está plantado hace poco. Este es el cacao, es el fruto del cacao. De ahí dentro, con esos frutos, acaba siendo después el chocolate. Mirad qué tienen por aquí. Se mueve el hueso dentro. Esto es un cambio monumental, es un cambio muy grande dentro del modo de vida vaca. Ellos en la vida, nunca en la historia, han almacenado, han mantenido en el tiempo algo. Ya lo decía, lo que necesitan de la selva, un animal lo matan, miel, suben y la recogen, pero la recogen y se la comen, lo matan y se lo comen, recolectan y se lo comen. Esto quiere decir que están aprendiendo a cultivar, pero por lo tanto también tienen que aprender a almacenar. También es algo nuevo para ellos. Biji binya ubur mana amu dani ana ja biakuyalu. Yo mana ba bemba deva. Di bona bam abobojang. Binga ababe babra bia levala. Babona milam. Gema wuba musiaden. Media bona bam to makakam be. Donc gema wuden bon bam be simsama vala. Las estructuras tradicionales de los vaca no están reconocidas, así como sí lo están la de las etnias vecinas, tampoco los pueblos en los que habitan, que se siguen denominando campamentos, y no cuentan con la personería jurídica que les permita un reconocimiento. Además, muchos de los vaca no tienen tampoco carta de identidad ni actas de nacimiento, que son imprescindibles para poder participar de una ciudadanía plena. Es importante señalar que no hay ni un solo vaca, al menos que sepamos, en un cargo de responsabilidad significativo, en un cargo de representación significativo que pueda defender los intereses de la población a nivel estatal. Yang bika kau sekolah azu pin ndetiba.
Asoria Korea ka tolon a yem fa bu mo ne ya abana yan mo bu unete a lolo ra ka to byom bi ni fa fa ri ma mo ni ya dom bu si ti Aprovechando que estamos en uno de los lugares más increíbles del mundo, vamos a disfrutar también un poco de este ecosistema y de toda la fauna y flora que engloba. Estamos en el río Ya, navegándolo en estos momentos. Si fuéramos a favor de la corriente, en la otra dirección, llegaríamos hasta el Congo. Ahora estamos río arriba, adentrándonos en la selva. Bueno, Rubén, estamos en la jungla primaria, en la jungla ancestral y milenaria. No, pero ahora realmente estamos en un sitio increíble donde yo creo que vas a poder subir tu primera liana, pero del plan en serio, serio. Lo que hemos hecho hasta ahora era un entreno, no había mucho riesgo. Ahora mismo vas a tener que ser súper técnico e intentar no cansarte los brazos estando así todo el rato. Acuérdate de lo que has aprendido, ya tienes todas las herramientas y vamos allí. Si hay cualquier cosa, cualquier problema, recuerda una cosa, lo más importante es permanecer con la calma. Tú tranquilo, respira, te pones en una posición de descanso, que ya la has trabajado, y si no consigues calmarte, ya bajamos. Vale, Rubén, que la fuerza te acompañe. ¿Voy? Cuando lo sientas. Esto no es nada. Venga, guerrero. Aquí tenemos a Rubén, que está ya por un cuarto. Ya va avanzando con buen ritmo. Pero ahora viene la parte, como digamos, un poco más difícil, porque la primera parte hay como una liana que se enreda hacia alrededor de la principal y tiene como unos buenos cazos para las manos y buenos reposos para los pies. Descansa y sube los brazos. Acuérdate que también puedes apoyar el antebrazo. Venga, ahí ya llegas al descanso, ¡vamos! ¡Eso! Eso es, guerrero. Sube bien esos brazos, apoya bien los pies, eso es. Eso es, respira. No te quedes muy estancado, vamos. Eso es, hermano. Venga, ponte a caballito en la liana grande. Sí, sube un poco más. Vamos, eso es, bro. Eso es. Sube la pierna, Eso, a caballito. Hijo de... ¡Sí! Caballito, eso es. Y aquí descansas, aquí te relajas, aquí estás de puta madre. Cómo te quiero, cabrón. Menos mal que no pican. Ya. Hay un momento que obviamente notas, también estoy pelado por aquí, los pies, pero en ese momento te la pela. O sea, en ese momento lo único que quieres es vivir. ¿Eso o caerte? Sí, sí. Y aquí intenta meter el pie donde tu rodilla. Vamos, hermano. Ya lo tienes. Eso es. Buena, mono. Ya lo tenemos. No se aprecia del todo, pero para la gente que no pueda verlo bien, pues allí la parte marrón es el suelo, la parte más oscura es el suelo. Lo que pasa es que hay muchas capas de vegetación, árboles más pequeños, muchos pisos, ¿no?, en la ciudad de la jungla, con lo cual no se aprecia tanto lo que es la real altura en este árbol, pero estás a 20 metros fácilmente. Es que en ese último tramo, donde ya se ponía vertical y sin agarres, o sea, realmente no me llegó a ver del todo mal, como de tener por seguro que no lo hago, pero la duda que no me apeteciera como quedarme a mitad. Toda la vida ha sido un cabezón con mis ideas para echarme para atrás ahora. ¿Dónde estás ahora con lo cabezón? Ahí. Y vas soltando con piernas poco a poco.
Bueno amigos, hemos llegado más o menos a la cumbre de este increíble árbol. Hemos subido realmente por ahí, por esa liana tan expuesta y vertical. Y fijaos en estas vistas alucinantes, porque es que no hay otras palabras para describir esta jungla increíble. ¡Pa'l río! Ah, sí, sí. Increíble, bro. Este es el paraíso, después de la batalla. Es una sensación increíble la de subir, sobrepasar el límite que creías al principio por la propia mente imposible, ir superándote, ¿sabes? Y luego encontrarte en estas alturas tiene como una connotación muy mágica. Literalmente esta es la primera vez en mis 26 años de vida que intento escalar un árbol. Literalmente la primera vez. Y bueno, pues poquito a poco, al final se ha hecho, sé que no se ha dado del todo mal y que nos quedan las selvas amazónicas de Papúa, del Congo. A ver qué viene después. Pero muy bien. Muchas gracias, tío. Joder. La verdad. Gracias a ti, tío, por haberte superado, por haberlo hecho, por haber creído también en mí, la confianza que has tenido en ti, pero también en mí ha sido increíble porque lo has conseguido, tío, y no era fácil, para nada fácil. Como decía antes, esta es la primera vez en mi vida que escalo y no solo en árbol. Me he subido a un rocódromo una vez en mi vida, nunca solo en montaña, en roca. La verdad, el aprender contigo, a mí me encanta la aventura y eso, pero todo este mundo es nuevo para mí y te admiro por lo que haces porque me parece brutal. Pues Hay un camino de años, que llevas años en ello, pero lo veo y me inspira muchísimo también para probar más cosas. Y lo que digo, he disfrutado mucho esta semana aprendiendo estas técnicas y con este resultado encima. Pues la admiración es mutua, tío, porque ya te digo, no es nada fácil lo que has conseguido. Yo doy clases primal, llevo a gente en inmersiones en la selva no tan profunda como hemos estado, pero de todo lo que he visto, tío, puedes estar muy orgulloso. Veo que tienes mucho coco, muy mental, muy encabezado con las cosas que quieres. Yo he intentado dirigir un poco toda esa motivación que tenías para que pudieras conseguir tu objetivo y lo hemos hecho, tío. Estamos, cabrón. Máquina. Para terminar el día, tenemos noticias cuando hemos llegado al campamento. Esta mañana hemos ido de cacería con un grupo vaca, pero ha habido otros hombres vaca que han ido a cazar hacia otros lados de la selva, en otras direcciones, y ellos sí que han cazado. Hoy vamos a cenar un puerco espín. Con estas espinas, estas grandes espinas, es que se protege. Son completamente rígidas, puntiagudas. Ahora toca limpiarlo y prepararlo. Siempre me interesa mucho la parte gastronómica de las culturas, qué comen y cómo lo cocinan también. Hay técnicas y formas tan variadas de cocinar, desde dentro de un bambú, a las brasas, hervirlo, que son un poco las típicas, ¿no? Pero aquí van a enterrarlo en la tierra, van a preparar un fuego aquí en el agujero y aquí lo van a cocinar. Horas para hacerlo y tal, ¿sabes? Lo primero que comen es la piel. Esta es la piel del puerco espín, con un toque de sal. Es gomosa, pero está sabrosa y está buena. Es súper interesante también comprender un poco, aprender de cómo percibe el mundo el pueblo vaca y cómo percibe la selva. Ellos creen en estos espíritus del bosque, ¿no?
hablan de la selva como una entidad propia. Es prácticamente una deidad, como nos han hecho entender, llena de peligros, de espíritus, algunos malignos, y una percepción muy mágica del bosque. Hay algo que vive en el bosque, ¿no? Hay algo que escapa a la mente del hombre occidental, ¿no? Y que solo las personas que siempre han vivido dentro de estos bosques pueden entender, percibir. Cuando caminábamos por la selva, ellos escuchaban cosas que nosotros no podíamos percibir, como el ruido de las abejas. Y yo mismo en el árbol no podía escucharlo, y ellos están como interconectados a todo este sistema, por lo cual yo creo que realmente ellos perciben cosas que no vemos, a nivel espiritual y a nivel también físico. Hay lugares en la selva en que esta percepción mágica engloba incluso también al pueblo vaca. Hay quien ve al pueblo vaca como pequeños hombres o pequeños seres humanos medio mágicos de la selva. Les atribuyen incluso ciertos poderes y les dan caza. Les dan caza y los comen. En algunas zonas del Congo he leído, me dijeron hace unos días que aquí también ocurría en algunas zonas, sobre todo en las zonas donde hay conflictos, donde hay guerra, estos milicianos, estos guerrilleros de la selva, que les dan caza, practican canibalismo con ellos con la esperanza de hacerse fuertes antes de la guerra. Sí es cierto que nos están intentando cambiar un montón, sí es cierto que la religión y varias religiones están llegando, pero cuando hemos llegado, para acogernos y también para empezar todas estas actividades dentro del bosque, tienen unos tipos de rituales invocando a sus propios dioses, a sus espíritus ancestrales dentro del mismísimo bosque. Y esto es bastante interesante porque es algo que también vemos en otras etnias que viven dentro del bosque, es que tienen un respeto hacia el alma del bosque, hacia lo espiritual, hacia lo vivo. Nos encontramos en mitad de la noche. Creo que ya lo escucháis. Está cayendo una tromba de agua. En temporada de sequía normalmente no suele llover y menos con esta fuerza, ¿no? Y nos ha despertado el agua entrando dentro del mungulu. Ahí hemos reavivado ese fuego y está lloviendo hasta tal punto que las mochilas de hecho no las teníamos aquí. Tenemos aquí cerca en la selva unas carpas, unas tiendas de campaña donde teníamos protegidas las mochilas y eso para no tenerlas aquí. Y da igual, la tienda de campaña con el protector y todo están inundadas de agua. Tengo ahí algunas baterías, estarán ya jodidas. Nos hemos levantado corriendo a recoger todo, pero nos hemos ido a dormir a las 9 y algo y son las 11 y algo. No son ni las 12 de la noche. Como no para de llover, nos queda una noche divertida. Hoy hemos amanecido empapados, dentro nos hemos mantenido más o menos secos, aunque un poco húmedos, pero hemos salido fuera a ver un poco los estragos. Las tiendas de campaña y eso por supuesto estaban empapadísimas y ahora mismo hemos sacado la parte del puercoespín que estaban cocinando debajo de la tierra y obviamente también se había filtrado todo el agua, ha estado lloviendo muchísimo. Entonces la parte buena, finalmente nosotros hemos dormido bien y no tenemos pérdidas materiales y aquí el puercoespín, el tema que lo íbamos a desayunar y estaba completamente empapado dentro de las hojas. La parte buena es que ayer, antes de que comenzaran las lluvias, el que hicieron allí en el fuego lo pudimos comer. Y así estoy yo en estos momentos, que esto es un poco de lo de ayer, del agarre del árbol. Aquí a veces hacía cerrojo con este pie para no resbalarme, pero bueno, heridillas tengo por aquí, por el otro pie, se disfrutó. Nada, hoy no desayunamos. Los vacas llevan expuestos desde hace muchísimo tiempo a las narrativas que los descalifican como primitivos, subdesarrollados, perezosos.
todas esas humillaciones constantes o las violencias que sufren que quedan impunes tienen un efecto devastador en su autoestima, tanto como individuo como pueblo. Y eso les lleva o bien a aislarse o a repudiar sus orígenes en muchas ocasiones. Poco a poco las cosas van cambiando en el país y el Estado cada vez más va reconociendo el valor que tienen los pueblos autóctonos, entre ellos los Vakha, dentro de la diversidad y la riqueza cultural del país. Lo que ocurre es que esa transmisión de las nuevas narrativas desde las altas esferas hacia los funcionarios locales o hacia las poblaciones vecinas donde esta mentalidad de menosprecio está tan arraigada es muy lenta y es muy compleja. Por eso estamos la sociedad civil aquí, tanto local como internacional, para ayudar a empujar un poquito y que se mueva esas nuevas concepciones. La situación de los niños Vakha, desde luego que también está lejos de ser la ideal. Sufren de malnutrición, hay una alta tasa de mortalidad infantil. De hecho, sufren enfermedades como malaria, tuberculosis, parásitos intestinales, pero esa misma malnutrición es la que causa la mayoría de las muertes. Incluso hay una tasa de mortalidad también en el nacimiento muy alta, incluso de las madres, por complicaciones. Y una vez que los niños crecen un poco más, luchando contra todas estas adversidades, se encuentran también con fuertes problemas en la educación. Según he podido investigar, hay colegios que directamente no admiten a los niños Vakha. Hay otros que sí que los admiten y la educación en teoría es gratis, pero claro, tienen que pagarse el uniforme, tienen que pagarse el material escolar, tienen que pagarse el transporte hasta el colegio, que a veces está muy lejos, no tienen dinero para nada de eso, los niños no van al colegio. Y en el último de los casos ocurre que los que consiguen llegar hasta el colegio se ven de nuevo siendo el objetivo de mofas y de bromas por parte del resto de los niños, y esto provoca el abandono escolar. Entonces, de nuevo la situación es entristecedora. Estos momentos son emocionantes, la verdad. Un adiós siempre es emocionante, pero llega al corazón de verdad. La situación de estas personas y llegar y que nos traten de esta forma, que les emocione tanto, que nos quedemos con ellos, que queramos conocerlos. Hemos amanecido y estaban aquí esperando para decirnos todos adiós. Y es que es súper injusto la mierda que vive esta gente, es súper injusto la situación que viven. Espero que pueda cambiar, espero regresar. Y espero que, quién sabe, poder comenzar algo aquí, porque esto debe terminar. Esto debe terminar y esta gente merece algo mucho mejor. La expulsión de los pueblos indígenas en el nombre de la protección de la naturaleza no tiene nada de local, lamentablemente. Es un fenómeno global, como lo fue el colonialismo. Porque esta mentalidad que para proteger espacios naturales hay que expulsar a las personas que viven adentro viene de la época colonial. El colonialismo se difundió en muchísimos lugares y así esta mentalidad que ve a los pueblos indígenas como primitivos, incapaces de proteger sus ambientes, sus conocimientos son considerados superstición y no un regalo a la humanidad como lo que es. Esos conocimientos son una riqueza para nosotros. Hoy como hoy, los pueblos indígenas todavía siguen siendo expulsados para crear una visión de la naturaleza que es colonialista y racista, pero que permea todas nuestras narrativas de naturaleza. De nuevo en la jungla, en este caso de cemento, toca despedirse, pero todavía recapacitando un poco y reflexionando sobre lo vivido, sobre todo con este pueblo Vakha. Y es que hacía tiempo que no me encontraba un pueblo con los derechos tan oprimidos, un pueblo prácticamente sin derechos, en el que no tiene voz ninguna en la sociedad, está relegado a los últimos estratos o niveles. Sí, tanto que están perdiendo algunas de sus costumbres, tienen otras preocupaciones de supervivencia más moderna con lo que está pasando actualmente allí. La verdad es que entristece un montón ver esta situación allí. Alguna de las organizaciones que lucha a nivel mundial por los derechos y la supervivencia de estas comunidades indígenas, de estas tribus del mundo, como puede ser Survival International, apunta que a lo largo de este mismo siglo
todo indica que los Baka van a desaparecer de la Tierra, se asimilarán con otras culturas. Eso pasa cuando tus objetivos del día a día se centran en sobrevivir. No hay tiempo para bailar, para desarrollar la gastronomía, para las pinturas, para los ritos. Es sobrevivir, conseguir comida para tus hijos. Y en esta situación se encuentran y por eso todo desaparece, pero es muy bonito que a ti en los árboles te dijeron que les habías dado mucha energía, mucha fuerza, esa ilusión de nuevo de retomar la escalada en los árboles, ¿no? Para mí es lo más bonito de todo esto, que realmente yo no pinto nada allí, ¿sabes? No es el lugar donde caminaban mis ancestros en esta jungla ni nada. Y ellos, he tenido una conversación con uno de ellos arriba de un árbol y me decían que era muy importante mantener sus tradiciones, pero que es muy difícil hoy en día. Y que me digan algo así como, hostia Leo, nos has inspirado y cuando vuelvas estaremos muchísimo más entrenados. Y la verdad es que a mí, objetivo más que cumplido. Tanto por ese lado con los Baka que también contigo, ¿sabes? Porque por un lado era muy difícil compaginar todo este viaje con documentar las etnias y reempoderarse un poco de nuestro aspecto primitivo, el moverse descalzo, el objetivo de escalar lianas. Y bueno, no habrá otra persona mejor que tú para hablar de ello, pero yo estoy súper orgulloso de lo que has conseguido. Gracias. Lo has petado, tío, lo has petado. Y mira que es difícil, es físico, es sobre todo mental, es peligroso y estábamos en un lugar lleno de abejas, de moscas, o sea, nada era fácil. Solo voy a decir una cosa, os voy a enseñar mi pie izquierdo por arriba y por abajo. Por abajo son las ampollas que todavía tengo de caminar descalzo con los Koma. Y por arriba, la jodida que me hice escalando con los Baka. Entonces, fijaos, esto es mi pie por arriba y esto es mi pie por abajo. Cicatrices de los territorios Baka y Koma, respectivamente, y ahora mismo no puedo ni caminar, pero la verdad estoy contento porque yo también tenía un objetivo y yo, la realidad, por jodido que pueda volver, prefiero volver con el objetivo hecho. Ahora bien, esta ha sido la primera aventura con Leo. Tenemos muchas cosas en mente. Primero, aquí mismo queremos volver y seguir investigando sobre estos grupos pigmeo, también los Baka, también otros grupos de pigmeos, que ya sabéis que hay más, adentrándonos en la selva y buscando las últimas familias nómadas, tal vez incluso jugando y saltando entre fronteras. Camerún, Gabón, República Centroafricana, Congo, y ojo que también hay otras selvas en el mundo como Papúa o el Amazonas, así que esto pinta fuerte. Cuídate, hermano, y bueno, nos vemos, como he dicho, no hay fecha, pero nos vemos pronto para nuevas aventuras. No puedo ni chocar en los 5, joder. Dice Fernando López, un misionero en la Amazonía, que hasta que no se arregle la selva de allá, refiriéndose a Occidente, la selva de acá no tiene solución. Entonces, ¿qué futuro depara a los Baka? Pues la respuesta está íntimamente ligada al futuro que nos depara a todos en este planeta. Y para poder contribuir y echar una mano hacia eso está lo que podemos hacer, pero más importante, lo que con urgencia debemos dejar de hacer. ¿Y eso qué significa? Significa preguntarnos cómo nos alimentamos, para quién trabajamos, a quién decidimos escuchar y a quién no, qué valores fomentamos, qué hábitos de consumo perpetuamos. Eso tiene sin duda un efecto en todos nosotros, incluidos en los Baka.